BGMC. The biblical truth lives here. The ancient Hebrew scriptures foretold of the Anointed One, Yeshua HaMashiach. The Messiah Yeshua came to call the people back to the truth of His word and to follow that righteous path. Yeshua then called Jewish men to be His disciples, and after His death and resurrection, those Jewish men told the world about the Jewish Messiah. Now, after 2,000 years, Beth Goyim Messianic Congregation has that same calling of those Jewish men, telling all people, both Jew and Gentile, about the proper ancient path, teaching the Route 66 King's Highway from Genesis through to Revelation, and how you need and can get back to the proper roots of the faith and a closer walk with God. Now, let's hear the message. Let's go get a blessing. Turn to the Gospel of Matthew chapter 24. Vamos a buscar una bendición. Vamos al libro de Mateo, capítulo 24. Matthew chapter 24, verse 9 through 13. Mateo, capítulo 24, versículos del 9 al 13. This is Messianic lesson number 1026. Is do the Americans of today deserve the Second Amendment? Esta es lección mesiánica hasta 1020. Entonces, es titulada ¿Acaso los americanos de hoy merecen una enmienda? Messianic lesson number 1026. Do the Americans of today deserve the Second Amendment? Perdón, es lección mesiánica 1026 y es titulada ¿Acaso los americanos de hoy merecen una segunda enmienda? Let's go on to the synopsis. I'm going to do it in English and we'll do it in Spanish. Amén. Do the Americans of today deserve the Second Amendment? This is a very serious question. When the Constitution was made, were we a different people? Do we fear Elohim? What are the four stages of destruction of a nation? Are we in the final stage? What did Plato write about America? Who is the false prophet, false pulpit prophets? Get your notebooks ready for today's historical lesson. Español. Español. I opened it. Sinopsis. ¿Merecen los estadounidenses de hoy la segunda enmienda? Esta es una pregunta muy seria. Cuando la Constitución fue creada, éramos un pueblo diferente. ¿Tenemos miedo de Elohim? ¿Cuáles son las 4 etapas de la destrucción de una nación? ¿Estamos en la etapa final? ¿Qué escribió Platón sobre América? ¿Quiénes son los falsos profetas del púlpito? Prepárate tus cuadernos para la educación histórica de hoy. Moving on to the verses that we're going to be going through in today's lesson. We're going to start in the Gospel of Matthew chapter 24, verse 9 through 13. The virtue of many grows cold. Then we're going to Deuteronomy chapter 13, verse 1 through 6. For Jehovah your Elohim is testing you. Then we're going to Malachi chapter 3, verse number 6. This establishes the first pillar of truth that never changes. Then we're going to Hebrews 13, verse 8. He does not change either. Then we're going back to Bereshit, Genesis chapter 6, verse 5. All the imaginings of their hearts. Then we're going to Jeremiah chapter 17, verse 9 and 10. Is more deceitful than anything. Then we're going back to Deuteronomy chapter 6, verse 4 through 7. One way or another, we all get habits. By Leviticus 18, verse 21. You are not to let any of your children be sacrificed. Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Teach them what? Yeshayahu, Isaiah chapter 42, verse 1 to 4. They are waiting for truth. Leviticus chapter 18, verse 21 to 23. Do not do these things. Leviticus chapter 15, verse 18. Chapter 15, verse 24 through 27. Do we have to follow these anymore? Really? Leviticus 18, chapter 18, verse 17 through 20. If we're not under the law, then we're going to finally
Back to Leviticus chapter 19, verse 26 to 31. Do you agree with all or only some? Español. Versículos bíblicos. Mateo capítulo 24, versículos del 9 al 13. La virtud de muchos se enfría. Deuteronomio capítulo 13. ¿Por qué Jehová, tu Dios, te está probando? Malaquías capítulo 3, versículo 6. Esto establece el primer pilar de la vida, de la verdad, que nunca cambia. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Él tampoco cambia. Génesis capítulo 6, versículo 5. Todas las imaginaciones de sus corazones. Jeremías capítulo 17, versículos del 9 al 10. Es más engañoso que cualquier cosa. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 7. De una manera u otra, todos adquirimos hábitos. Vayikra, Levíticos capítulo 18, versículo 21. No deberás permitir que ninguno de tus hijos sea sacrificado. The last one? Yes. All right, let's go back. Let's go over to Matthew chapter 24, verse 9 through 13, please. Vamos de vuelta a Mateo. At that time you will be arrested and handed over to be punished and put to death. And all peoples will hate you because of me. At that time many will be trapped into betraying and hating each other. Many false prophets will appear and fool many people. And many people's love will grow cold because of increased distance from the Torah. But whoever holds out to the end will be delivered. Amen. Amen. Our key verse is going back to verse number 9, please. El verso clave es vamos a ir de vuelta a el versículo 9. At that time, verse number 9, please. At that time you will be arrested, handed over and punished and put to death. And all peoples will hate you because of me. Amen. Amen. Now over the last couple of weeks we've gone over this a few times. Ahora, en las últimas semanas hemos estado hablando de esto. But this is first happening all around the globe. Pero esto primero está comenzando alrededor del mundo. Well, in the news before the message, we talked about what was going on around the globe. En la noticia antes del mensaje estuvimos hablando de lo que está sucediendo alrededor del mundo. So in verse number 9 it says you're going to be put to death for following Messiah. So, en el versículo número 9 dice que a ti te van a asesinar por seguir al Mesías. And there are over 380 million Christians being persecuted in many different countries right now. Y hay más de 300 millones de cristianos que están siendo perseguidos en distintas partes del mundo porque ellos creen en el Mesías. Now, the question I have for this Ahora, la pregunta que yo tengo es la siguiente. is, why are all these Christians being persecuted? Ahora, ¿por qué todos estos cristianos están siendo perseguidos? Why is this happening? ¿Por qué esto está sucediendo? Why are the Jews being persecuted? ¿Por qué los judíos están siendo perseguidos? And the reason that this is happening now Y la razón por la cual esto está sucediendo ahora is we've lost our moral compass. es porque hemos perdido nuestro compás moral. Let's write that for our first note today. Vamos a escribir nuestra primera nota. Why does persecution happen? ¿Por qué es que la persecución y tribulación sucede? Why does persecution happen? ¿Por qué es que todo esto, la persecución y tribulación va a suceder? Why does persecution happen? ¿Por qué la tribulación va a suceder? Because the people have lost their moral compass. Porque las personas han perdido su compás moral. Because people have lost their moral compass. Porque las personas han perdido ese compás moral. One more time, because people have lost their moral compass. Porque las personas han perdido ese compás moral. Now, why is this happening more so than ever today? Ahora, ¿por qué eso está sucediendo aún más ahora que antes? Because we as a body have no power. Porque nosotros como un cuerpo no tenemos ningún poder. Because much of the body are following the false pulpit prophets. Porque la mayor parte del cuerpo del Mesías está siguiendo un púlpito que es falso. What is a false pulpit prophet? ¿Qué es un profeta de un púlpito que es un falso? It's a person who says to you, Es una persona que te dice a ti, you don't have to follow God's rules any longer. tú no tienes que seguir las reglas de Dios más. If Thursday is good for you to worship Him, then Thursday is good for you. Si tú quieres adorar un jueves, entonces pues adora un jueves. And that's not what Paul is saying in Romans, but that's what people think he's saying. Y eso no es lo que Pablo está diciendo en Romanos, pero eso es lo que la gente piensa que él está So when diciendo. people don't read their Bibles So, cuando las personas no leen su Biblia and they just listen to these false pulpit prophets, y tan solo están escuchando a estos falsos profetas desde su púlpito, then this happens. entonces esto sucede. Look at verse 11. Miren el versículo número 11. Many false prophets will appear and fool many people. Amen. Amen. How do you get fooled? ¿Cómo es que tú caes en esa trampa? When you don't
know the truth. cuando tú no conoces la verdad. Now, this lesson is going to be how we've lost the truth. Ahora, esta lección se trata de cómo nosotros hemos perdido esa verdad. You know, before the service, during the news, Antes del servicio, cuando estuvimos dando la noticia, we read that Leviticus scripture, right? estuvimos leyendo la escritura de Levíticos, Where 5 of you will chase 100, right? donde decía que 5 de ustedes van a perseguir a 100. But that only happens, everybody, Pero eso tan solo sucede if cuando, we are righteous, cuando somos justos, not by your own standards, no por tus propios estandartes, but by God's standards. pero si tú estás siguiendo los estandartes de Dios. So you're not going to be chasing anybody unless you're righteous by God's standards. So, tú no vas a estar persiguiendo absolutamente a nadie, al menos que tú no estés siguiendo el estandarte de Dios. So the Constitution was made a long time ago, So, la Constitución fue hecha hace mucho tiempo atrás. and the Bill of Rights was made. Y esta enmienda fue esta Constitución. There's only one country in the world ever Tan solo hay un país en el mundo, en la historia, that put in its founding documents que puso en sus documentos cuando fundaron su tierra, that the people of the country could actually own firearms. que las personas en su país pudiesen a obtener y ser dueños de armas de fuego. It's called the Bill of Rights, everybody. Eso se llama, es una ley, que esa es la Constitución de los Estados Unidos. And our Constitution was made only for a moral and religious people. Y la Constitución de los Estados Unidos tan solo fue creada para personas que tienen moral. So what happens when we have no morals? Pero ¿qué sucede cuando una persona no tiene ningún tipo de moral? As Rav Will says, we turn the guns on each other. Cuando, según como dice Rabino Wilt, tomamos las armas y nos enfrentamos uno a otros. But what we're going to study today, everybody, Pero lo que vamos a estudiar hoy is from the Word of God. es de la palabra de Dios. How does Plato tell us what we're going to turn out to be? ¿Cómo fue que Platón dijo en muchos años atrás, cómo es que nosotros, qué era lo que iba a suceder con nosotros? Did you know that there are only 2 countries ever dedicated to God? Ustedes saben que tan solo hubieron 2 países que fueron dedicados a Dios. One we all know, that's Israel, right? Todos ya sabemos que uno es Israel. But the only other country ever dedicated to God was this land of America. El otro país que fue dedicado exclusivamente para Dios fue los Estados América. So now back to the Word, Matthew 24, verse 11. Ahora vamos de vuelta a la palabra, Mateo 24, capítulo 11. Many false prophets will appear and fool many people. Amen. Amen. How do you get fooled? ¿Cómo es que tú caes en esa trampa? ¿Cómo es que caes en eso? When 1, you're not reading your Bible, 1, no estás leyendo tu Biblia. and 2, you're being taught by the false pulpit prophets. Y número 2, tú estás siendo ministrado, te está dando clases un falso profeta desde el púlpito. The thing that amazes me most about the Sunday people Una de las cosas que me sorprende a mí sobre las personas que adoran los domingos is they say we're not under the law, es que dicen, bueno, no estamos bajo la ley, but then they ask people to tithe, pero luego ellos le piden a las personas, le piden dinero, which comes from the Tanakh, the Old Testament. que eso viene del Antiguo Testamento. So that we have these false prophets appearing telling only partial of the law. So tenemos estos falsos profetas desde el púlpito que están enseñando tan solo parte de la ley. Now, how do you spot a false prophet? Ahora, ¿cómo es que tú te puedes dar cuenta que una persona es un falso Hold your profeta? place there in Matthew Aguanten su lugar aquí en Mateo and turn to the book of Deuteronomy chapter 13, y vamos al libro de Deuteronomio capítulo 13, verse 1 through 6. versículos del 1 al 6. Marisol, would you help me take these pills? 1 second, everybody. I gotta take a pill. Well, a bunch of pills. Deuteronomy 13, verse 1 through 6. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 6. And I wanted to say, I do this everything for my Elohim, Y yo les quiero decir a ustedes que yo hago todo esto por mi Elohim, because that's why I get up in the morning, porque esa es la razón por la cual yo me levanto todas las to mañanas, serve Him. para servirle a Él. Everything I'm commanding you, you are to take care to do. Do not add or subtract from it. If a prophet or someone who gets a message while dreaming arises among you, and he gives you a sign or wonder, and the sign or wonder comes about as he predicted when he said, let's follow other gods, which you have not known, and let us serve them. You're not to listen to what they
that prophet or dreamer says, for Jehovah your Elohim is testing you in order to find out whether you really do love Jehovah your Elohim with all your heart and all your being. You're to follow Jehovah your Elohim, fear him, obey his mitzvot, listen to what he says, serve him, and cling to him. And that prophet or dreamer is to be put to death, because he urged rebellion against Jehovah your Elohim. He brought you out, who brought you out from the land of Egypt and redeemed you from the life of slavery, in order to seduce you away from the path of Jehovah your Elohim, ordered you to follow. This is how you're to rid your community of this wickedness. Amen? Amén. That's a very serious passage that we've just read. Eso es un pasaje muy serio. You know, so what is a pulpit prophet? So, ¿qué es un profeta del púlpito? A pulpit prophet is this, Un profeta de púlpito es lo who siguiente. says the Sabbath has changed, the Shabbat has changed. Es una persona que dice que el Shabbat ha sido cambiado. Wouldn't that fit what we just read in Deuteronomy 13? ¿Acaso eso no va a, esa pieza de rompecabezas no va a caber con lo que acabamos de leer? A pulpit prophet is somebody like this. Un pastor de púlpito es una persona así. It says, he or she says, eat whatever you want. Es una persona que te dice a ti que tú puedes comer lo que tú quieras. The pulpit prophet says also this, El profeta del púlpito también dice lo siguiente, because maybe you don't agree with what those first two said. porque quizás tú no estás de acuerdo con lo que había dicho anteriormente. But the pulpit prophet says you can have sex with an animal, right? Este profeta del púlpito dice también que tú puedes tener relaciones sexuales con animales. If you're going to eat whatever you want, Si tú vas a comer lo que tú quieras, if you're going to change the Shabbat, si tú vas a cambiar el Shabbat, then you can have sex with an animal, right? entonces tú puedes tener relaciones sexuales con los animales. And everybody's saying, pick and choose whatever you want. Entonces las personas dicen, prácticamente están escogiendo lo que quieren y no quieren hacer. Hold on a second here. Kurt, you take me off the screen for a second. I need some help going over to my left. Here. You got to push my torso. Un momentito, por favor. That's good, thank you. Yes, it will. I'm going to have to reposition it later, but right now. Whew. Sorry about that. What's going on, everybody? Is there's 150 different types of Makuna out there? Lo que está sucediendo es que allá afuera hay hay muchas variedades de suplemento que yo estoy tomando. And I take that for my Parkinson's disease. Y yo tomo eso para el problema que tengo con el Parkinson's. And I happened to take a different kind this morning. Entonces esta mañana tomé una distinta. And it's a cascading effect what's going on here. Y entonces eso es prácticamente un efecto cascada lo que está sucediendo ahora. So if you pray for me, that would be great. Si por favor pueden orar por mí, eso sería maravilloso. Because I believe in prayer. Porque yo sí creo en la oración. And I believe that God is merciful. Y yo creo que Dios sí tiene misericordia. But try not to pay attention to me. Pay attention to the words I'm saying. Por favor, no me presten atención a mí. Presten atención a las palabras que And estoy if- diciendo. And if it's a little soft out there, just let us know so we can raise the volume. Entonces, si no me escuchan muy bien allá afuera, por favor, déjenos saber porque podemos subirle el volumen acá en la congregación. Hey, so what we're talking about today in this lesson So, de lo que estamos hablando hoy en esta lección is can we carry guns? es que podemos cargar armas. You know, the law says we can, La ley dice que sí, because it says in Leviticus 5, chase 100, right? porque lo dice claramente en el libro de Levíticos. What, are you going to chase them to play merry-go-round? ¿Acaso tú los vas a perseguir a todas esas personas para jugar con ellos? No, it's because they're trying to hurt you, right? No es porque esas personas están tratando de herirte. So what we're doing here today So, lo que estamos haciendo aquí hoy, is scripturally, do we deserve to carry guns? escrituralmente, ¿acaso nosotros merecemos cargar armas?
And scripturally, if we don't fulfill that, Y escrituralmente, si nosotros no seguimos eso, because God stripped us of that, right? entonces porque Dios nos quitó eso, So we have to see who the pulpit prophets are who are saying that we don't need to follow the law. nosotros tenemos que ver a esos predicadores del púlpito que nos están diciendo, están cambiando prácticamente las leyes. So let's go back to Deuteronomy 13, verse number 4. Entonces vamos de vuelta al libro de Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. You're not to listen to what that prophet or dreamer says, for Jehovah your Elohim is testing you, in order to find out whether you really do love Jehovah your Elohim with all your heart and all your being. Amen? Amen. Now that is a key verse, everybody, Ese es un verso clave, because God does test you. porque Dios te pone a prueba. He doesn't tempt you, He tests you. Él no te tienta, Él te pone a prueba. Those are two very different words. Esas son dos palabras completamente distintas. Testing means do you know what he said? Él, a ponerte a prueba, Él quiere saber si tú entendiste lo que Él dijo. And do you do it? Entonces, y quiere saber si tú lo haces. You know, this is not a multiple choice test, everybody. Esto no es un examen con múltiples respuestas. It's a fill in the blank test. Es uno de esos exámenes donde tienes el blanco y tú tienes que escribir la respuesta. Look at verse number 4 again. Miren el versículo número 4 nuevamente. You're not to listen to what that prophet or dreamer says, for Jehovah your Elohim is testing you, in order to find out whether you really do love Jehovah your Elohim with all your heart and all your being. Amen? Amen. So to take a test, you have to know the right answer, right? So, para que tú tomes un examen, tú tienes que saber las respuestas correctas. How do you know the right answer? ¿Y cómo tú sabes esas respuestas? You have to study, right? Tú tienes que estudiar. Anybody not study for a test when they're in school? ¿Acaso algunos de ustedes nunca estudiaron para un examen y luego se presentan a la escuela? How did you do on a test? ¿Cómo qué notas sacaron en ese examen sin haber estudiado? Well, when you don't study, you usually don't do well on your test, right? Bueno, cuando tú no estudias, por lo general no te va a ir muy bien. Does anybody want to take a test with their soul? ¿Acaso algunos de ustedes quieren tomar una prueba con tu alma? I don't want to test my soul. Yo no quiero poner así, poner a prueba mi alma sin haber estudiado la palabra So de Dios. in verse number 4, what he said, So, en el versículo número 4, lo que él está diciendo, he's asking you, do you love him? él está preguntando, ¿tú me amas? Jehovah's asking you, do you love him? Él te está preguntando, ¿tú me amas? Do you follow the false pulpit prophet or do you follow Yeshua? ¿Tú estás siguiendo a esos pastores falsos del púlpito o tú estás siguiendo a Yeshua? What was one of the reasons that Yeshua came besides being Messiah? ¿Cuál fue una de las razones por la cual Yeshua vino a pesar de ser el Mesías? In John, it says he came to be an example for us. En el libro de Juan dice que él vino aquí para ser un ejemplo para nosotros. That's why I say every week at Shabbat, Por eso que yo siempre digo, todas las semanas en Shabbat, the Bible is very, very simple. la Biblia es muy, muy sencilla. Just do as Messiah showed you what to do. Tan solo tienes que hacer lo que el Mesías te enseñó que tú hicieses. And if we as people do that, Y si nosotros como personas hacemos eso, then 5 of us will chase 100, right? entonces 5 de nosotros van a perseguir a 100. And 100 of us will chase 10,000, right? Y 100 de nosotros van a perseguir a 10,000. But if we don't follow what is righteous, Pero si nosotros no seguimos lo que es justo, then we will not be able to chase the 100. entonces no vamos a poder perseguir a 100 personas malvadas. Now let's look at verse number 5. Ahora vamos a ver el versículo número 5. You are to follow Jehovah your Elohim, fear him, obey his mitzvot, listen to what he says and serve him, and cling to him. Amen? Amén. There's a lot in that verse, everybody. Hay mucha información en ese versículo. The first part is follow. La primera parte es seguir. How do you follow? ¿Cómo tú sigues? Well, you follow the rules he set up for you. Bueno, tú tienes que seguir las reglas que él te impuso. Because this is a race, everybody. Porque esto es una carrera. But it's a race against yourself. Porque es una carrera en contra de ti mismo. You have to follow the path to get to the finish line, Tú right? tienes que seguir ese camino para poder llegar a la recta final. Then the second word in verse number 5 is fear him. Luego la segunda palabra en ese versículo es que le tienes que temer. What does he mean by fearing him? ¿Qué es lo que él quiere decir que me tienes que temer? What do you think, Kurt? Why should we fear God? Kurt says he can send our soul to hell and destroy us. El hermano Kurt dice porque él puede destruir nuestra alma y enviarnos al infierno. But isn't he our father? ¿Pero acaso él no es tu padre? Did you fear your father? Did you fear your earthly father, Kurt?
He's saying absolutely. My dad was, he said it one time. He said it one time, he wouldn't say it again. He would get it after that. Kurt's saying his father would say something one time. El hermano Kurt dice que su padre terrenal decía una cosa una sola vez. How many of us had parents that gave us 2 and 3 chances? ¿Cuántos de ustedes tuvieron padres que le daban 2 o 3 oportunidades? Okay. So God is, in verse number 5, it's telling us we should fear God. So, en el versículo número 5 dice que una persona tiene que temerle a Dios. And then it says we should obey his mitzvot. Y luego dice que tenemos que obedecer sus mandamientos. Because if you don't obey his mitzvot, Porque si tú no obedeces sus mandamientos, then you're going to obey somebody else's mitzvot, right? entonces tú vas a obedecer los mandamientos de otra persona. And mitzvot is commandments. Y los mitzvot son los mandamientos. And then the next word in verse 5, Y la siguiente palabra en el versículo número 5 you listen to what he says. es que tú tienes que escuchar lo que él dice. Because what happened in the garden when we listened to somebody else? Porque ¿qué fue lo que sucedió en el jardín cuando Adán y Eva escucharon a otra persona? There was separation between us and the Father. Hubo una separación entre nosotros y el Padre. And what happened? ¿Y qué sucedió? He kicked us out of his land. Pues él nos echó de su tierra. So when you don't listen to the Father, So, cuando tú no escuchas al Padre, when you don't obey the Father, cuando tú no obedeces al Padre, when you don't fear the Father, cuando tú no le temes al when you Padre, don't follow the Father, cuando tú no sigues al Padre, you're going to get kicked out. pues tú vas a ser echado. Look at verse 5 again. Miren el versículo número 5. You are to follow Jehovah your Elohim, fear him, obey his mitzvot. Listen to what he says, serve him and cling to him. Amen. Amen. So he's saying that verse, serve him. So, está diciendo esa palabra, servirle a él. How do you serve the Father, Keith? Obey his commandments, obey what he told you to do. That's the biggest act of service and respect that you could give the Almighty. And then you won't have to shake, quake, and fear. Shake, quake, and fear. I like that. So what Keith is saying, So, lo que el hermano Keith está diciendo, he says you should serve him the way he told you how to serve him. tú tienes que servirle al Señor de la manera como él te dijo que le tenías que servir. And shake, bake, and fear. Shake, quake, bake, and fear. That's it. Shake, quake, and fear. Entonces tienes que estremecerte como si fuera un terremoto y tienes que temerle. Because if you're not serving him, you are serving somebody else. Porque si tú no le estás sirviendo a Dios, tú So estás sirviendo a otra persona. So he tells you that he's testing you. So él te está diciendo que él te está poniendo a prueba. Okay, did you ever have teachers that had those pop quizzes? ¿Acaso ustedes no tuvieron este tipo de maestra que de repente te daba un examen así de repente? Un examen así que venía de repente y decía, examen ahora. How many people like that teacher? ¿Cuántas de ustedes odiaban esa maestra? No, you didn't like her or him? So Jehovah's saying he's testing you. So Jehová está diciendo que te está poniendo a prueba. He says he's going to allow these people to speak to you Él está diciendo que él va a permitir que todas estas personas hablen contigo to see if you know the truth or not. para saber si tú sabes la verdad o no la sabes. Let's go to verse number 6, please. Vamos al versículo número 6. And that prophet or demon is to be put to death because he urged rebellion against Jehovah your Elohim, who brought you out of the land of Egypt and redeemed you from the life of slavery in order to seduce you away from the path Jehovah your Elohim ordered you to follow. This is how you are to rid your community of this wickedness. Amen. Amen. So what happens, he's telling you, So, lo que está sucediendo, lo que él te está diciendo, if you let that false prophet live, si tú dejas que ese falso profeta viva, then you're going to be seduced away from following him. entonces tú vas a ser seducido y ese falso profeta te va a llevar. And then 5 will no longer chase 100 Entonces 5 no van a seguir a 100 because we're following the false prophet. porque está siguiendo a un falso profeta. Now what happens with this, Ahora, lo que sucede con esto, rebellion is like a venom. la rebelión es como un veneno. When a poisonous snake bites you, Cuando una serpiente venenosa te muerde, most of the time you don't die very fast. la mayor parte de las veces tú no mueres rápidamente. Some snake venoms paralyze you, Algunos venenos de las culebras te paralizan. so your muscles are not working, So, tus músculos no están funcionando, but you're still alive. pero todavía estás vivo. And that's what
this false prophet is. Y eso es lo que este falso profeta es. It's like a venom working inside that community. Es como un veneno que está funcionando, trabajando en esa comunidad. Because if you still keep listening to that false prophet, Porque si tú continúas escuchando a ese falso profeta, that country's going to keep getting sicker and sicker and sicker. ese país se va a continuar enfermando más, aún más. And it's not just a country any longer. Y no tan entonces, al fin y al cabo, no va a ser un país más. It gets into your family, Eso afecta a tu familia and then you can't live in that house alone, right? y tú no puedes vivir en una casa solo, Because then it comes into you. porque entonces luego llega hacia ti. Most people fail Muchas personas fracasan because you allow this wickedness to keep into our society. porque tú le estás permitiendo a esta maldad a que entre a nuestra sociedad. You know, you have those stores that have those bad videos in them. Tú tienes hay esas tiendas que tienen esos videos que son muy malos. You have those establishments that let women dance around for money. Tienen esos establecimientos donde las mujeres bailan desnudas por dinero. And then the lower income areas just keep getting lower and lower and lower. Y entonces el área de la gente pobre se sigue empeorando y empeorando. And the high income areas are not any better. Y entonces el área de la gente de dinero no es mejor. That venom is just a different type of venom. Ese veneno es otro tipo de veneno, pero aún así es un veneno. So in verse number 6, So, en el versículo número 6, God is saying in His Word, Dios está diciendo su palabra. you have to get rid of this disgusting stuff in your community. Dicen que te tienes que liberar de esta cosa que es asquerosa que se encuentra en tu comunidad. You know, how do we get 380 million Christians being persecuted this year? ¿Cómo es que es que el año pasado hubieron 380 millones de How did- cristianos que fueron perseguidos? How did that happen? ¿Cómo eso It's sucedió? never happened before. Nunca había sucedido. Go back to Matthew 24 now. Vamos de vuelta a Mateo capítulo 24. Matthew 24, verse number 11. Mateo capítulo 24, versículo número 11. Many false prophets will appear and fool many people. Amen. Amén. How do you get fooled? ¿Cómo es que a ti te toman el pelo? See, Satan doesn't jump up into your face. Mira, Satanás no brinca frente a tu cara. What happened in the garden, everybody? ¿Qué fue lo que sucedió en el jardín? What did he do ¿Qué fue lo que él hizo to get the venom going? para que adentrar ese veneno? He just questioned God's word. Él tan solo cuestionó la palabra de Dios. And when you don't follow God's word, Y cuando tú no sigues la palabra de Dios, then you're following somebody else. entonces tú vas a seguir la palabra de otra And- persona. And this is what Yeshua's talking about in verse number 11. Y de eso es de lo que Yeshua está hablando en el versículo número 11. What would be a false prophet? ¿Qué es lo que sería un falso And profeta? how do they appear? ¿Y cómo es que ellos aparecen? How do they appear? ¿Cómo aparecen? And once you see them, Y a la vez que tú los ves, do you keep going there? tú sigues yendo ahí. Do you keep going and listening to that false prophet? A la vez que te das de cuenta que es un falso profeta, tú vas a continuar yendo a ese lugar. So look what happens in the next verse, everybody. Entonces mira lo que sucede en el próximo versículo. And many people's love will grow cold because of increased distance from the Torah. Amen? Amén. So what happens? So, ¿qué sucede? The false prophet comes in, El falso profeta entra and what that person's job is y el trabajo de esa persona to get some separation between you and God's word. es que esa persona quiere separarte quiere separarte a ti de la palabra de Dios. Even if he just takes a little piece of you and separates you from God, just a little piece. E inclusive si él tan solo toma un pequeño pedacito de ti. And once you begin to get cold, Y a la vez que tú comienzas a ponerte frío, unless you get hot for God's word again, al menos que tú no te pongas caliente de nuevo por la palabra de Dios, you will continue to get cold. tú vas a continuar a ponerte aún más frío. So let's read verse 11 and 12 again. So vamos a leer versículos 11 y 12 nuevamente. Many false prophets will appear and fool many people, and many people's love will grow cold because of increased distance from the Torah. Amen? Amén. So this is Yeshua talking, right? So, este es Yeshua que está hablando. Why would he then get rid of the law on the cross? Entonces, ¿por qué entonces Yeshua se liberaría, se deshiciese de la ley? ¿Por qué él haría eso? You know, but we have all these so-called people that follow Jesus Tenemos a todo este grupo de personas que siguen a Jesús saying we don't have to keep the Shabbat any longer. diciendo que no tenemos que mantener el Shabbat más. And why is Yeshua talking about in verse number 12? Entonces, de lo que está hablando Yeshua en el versículo número 11, You grow cold because of increased distance from the Torah.
es que te pusiste frío porque te apartaste de la Torah. But when you love Elohim, that never will happen. Pero cuando tú amas a Elohim, eso nunca va a suceder. When you love His Word, that will never happen. Cuando tú amas su palabra, nunca te va a suceder. If somebody says, "Oh, you don't have to read the Bible anymore," Cuando una persona viene a donde ti y te dice, ay, tú no tienes que leer la Biblia más. why are you reading that old book? ¿Por qué tú estás leyendo ese libro tan antiguo? Didn't anybody ever have that happen to you? ¿Acaso alguien no le ha dicho eso a ustedes? You read that book every day, Tú lees ese libro todos los días. and you say to them, you go on the internet every day, right? Entonces tú le dices a ellos, tú utilizas el internet todos los días, ¿verdad? So how does love grow? How do you get distance between you and God? Entonces, ¿cómo es que tú te distancias del amor de Dios? The farther you get away from Torah, the farther you get away from God. Mientras más tú te alejas de la Torah, más te vas a alejar de Dios. And the farther you get away from the Torah, Y mientras más tú te alejes de la Torah, the greater the deception. peor va a ser la decepción. Let's write that down for our notes. Vamos a escribir la siguiente nota. The farther you get away from Torah, Mientras más te alejas de la Torah, the farther you get from Torah, mientras más tú te alejas de la Torah, the farther you get from Torah, mientras más te alejas de la Torah, the greater the deception. más grande va a ser la decepción. The greater the deception. Más grande va a ser la The decepción. greater the deception. Más grande va a ser la decepción. For Helen, I just want to publicly thank her. And her husband's here, so she's not doing something that her husband's not seeing. Okay. So the farther we get away from Torah, Mientras más nos distanciemos de la Torah, the more the country and the people fall from God. más el país y las personas se van a ir apartando de Dios y van a estar cayendo. And the farther you get from Torah, Y mientras más te apartes de la Torah, the greater you can be deceived. entonces te pueden tomar el pelo aún más, te pueden engañar aún más. And the greater the fall of that nation. Y entonces ahí es cuando va a haber una gran caída de esa nación. Okay? Now, we get a new president on Monday. Ahora el lunes vamos a obtener un nuevo presidente. Will he be able to change everything? ¿Acaso él va a poder cambiar todo? No. 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 He can't change our hearts Él no puede cambiar nuestros corazones. because we've fallen far from God's ways. Porque nos hemos caído muy lejos del camino de Dios. And the proof of that was in the news story that we had. Y entonces la prueba de eso fue en la noticia que acabamos de ver esta mañana. You know, they're having fires in California, right? Ustedes saben que están habiendo los fuegos en California. Now, how those fires start? Ahora, ¿cómo fue que esos fuegos comenzaron? They were set by people. Pues eso fueron personas que comenzaron esos And fuegos. then people had to be evacuated from their homes, right? Entonces luego estas personas que sus hogares estaban en fuego tuvieron que ser evacuados. And what happened next? Entonces, ¿qué sucedió? People were faking that they're firefighters and going and stealing all your stuff. Entonces hubieron personas que se estaban vistiendo como bomberos, entonces estaban entrando a estas casas y robándole las pertenencias a estas víctimas. So has the love of many grown cold in America? Entonces el amor de muchas personas hacia la Torá se ha puesto muy frío aquí en Estados Unidos. So there's another headline, right? Entonces eso es otro titular. The Republicans are introducing the concealed carry. Entonces aquí están introduciendo que tú puedes cargar tu alma. Now, this might not go well Ahora esta nueva ley quizás no vaya muy bien, because as a people, do you want a lot of Democrats carrying guns? porque como unas personas, hay muchas personas malvadas allá afuera y tú quieres que estas personas malvadas también carguen un alma. But if we're not following God, do you want people carrying guns? Pero si tú no estás siguiendo la palabra de Dios, entonces tú necesitas tener cómo defenderte. Because the Constitution was made for only a moral and religious people. Porque la Constitución tan solo fue hecha para personas que son morales, para las personas que creen y siguen a Dios. Okay, so let's go deep into the Word. So vamos a ir un poco más profundo en la palabra. Bring up the Plato picture. Next one, please. Now look at what Plato wrote over 2,000 years ago. Miren lo que Platón escribió hace como más de 2000 años atrás. It says, democracy doomed to fail because it's based on people having virtue. Let's pause there. Plato is secular. Platón era un hombre que era secular. He was born 400 years before Messiah was born. Él nació 400 años antes que el Mesías
naciese. And he said a democracy is doomed to fail when it's based on people having virtue. Y él dijo que la democracia iba a fallar porque estaba basada en personas que tenían virtudes. And Rabbi Will is saying they don't. Y el rabino Will dice que no, But that's their choice. pero esa es su opción. If they're listening to the false pulpit prophet, Están escuchando al pastor, al profeta del púlpito que es un falso, who says it doesn't matter what day you worship God, que dice que no importa qué día tú adores a Dios, but to God it does, right? pero para Dios, a Dios sí le importa, He spoke it himself right from the mountain, right? porque él habló él mismo desde el monte de Sinaí And the ninth commandment, right? y nos dio los 10 mandamientos. Just seeing if you're listening. The fourth commandment. So, are we doomed to fail? ¿Acaso nosotros vamos a fracasar? What does virtue mean? ¿Qué es lo que significa la palabra virtud? I have that on the slides there. Virtue is, I'm going to read in English and we'll do it in Spanish. Amen. Moral excellence and righteousness, goodness. Number 2, chastity, especially in a woman. La palabra virtud, excelencia moral. Definición número 1, excelencia moral y rectitud, bondad. Definición número 2, castidad, especialmente en una mujer. Now that's a secular definition of virtue. Ahora, esto es una definición secular de la palabra virtud. Do secular morality change? ¿Acaso la moralidad secular ha cambiado? Yes, it does, right? Sí, ha cambiado. Does the Bible change? ¿Acaso la Biblia cambia? No, it doesn't. No cambia. If you read it from cover to cover, it doesn't. Si tú la lees de portada a portada, no cambia. Let's go back to the Plato one. Vamos a ir de vuelta a Platón. Democracy doomed to fail because of based on people having virtue. If people have a choice of giving up their life or giving up their virtue, they will give up their virtue to save their life. That's a very telling part. Eso es una parte muy interesante. If people are willing to give up their virtue to save their life, they will. Si las personas estuvieran dispuestas a deshacerse de su virtud para salvar sus vidas, lo harían. But what happens to a believer that gives up his virtue or her virtue? Pero entonces, ¿qué sucede con un creyente cuando él se deshace de su virtud? Then you give up your soul. Entonces tú estás perdiendo tu alma. Does America still have virtue any longer? ¿Acaso América tiene virtud? I think we have a little bit left, Yo pienso que tenemos un poquito, but we need to get those 10 righteous people. pero tenemos que tener a esas 10 personas que son justas. What am I talking about? ¿De qué estoy hablando? Remember when Abraham was talking to the Lord? ¿Ustedes se acuerdan cuando Abraham estaba hablando con el Señor When the Lord was going to destroy Sodom? y el Señor iba a destruir a Sodoma y Gomorra? And he worked it all the way down to 10. Y entonces estaba Abraham diciendo, pero si hay 10 personas justas, Y ¿van a Jehová- destruir la ciudad? And Jehovah said, if there are 10, I won't destroy it. Entonces Jehová dijo, si hay 10 personas justas, no voy a destruir la ciudad. He didn't say he wouldn't give them problems, but he said he wouldn't destroy it. Él no le dijo que no le iba a dar problemas, pero dijo que no lo iba a destruir. So Plato wrote Entonces Platón escribió that a democracy has to have virtue. que una democracia tiene que tener virtud. Now let's go to the virtue, let's go to definition number 2. Chastity, especially in a woman. Ahora vamos a ver la definición de virtud, la definición número 2 de virtud. It used to be that people would not have marital relations before getting married. Antes, las personas que se iban a casar no tenían relaciones sexuales, sino hasta el día de su boda. I mean, there were some people that did, Bueno, habían personas que lo hacían, but now everybody does it. pero ahora todo el mundo lo hace. So when that happens with the women, Entonces, cuando eso sucede con las mujeres, when they're willing to give away their womanhood cuando están dispuestos a entregar su don tan especial to a person they're not married to, a una persona que no están casadas, then the virtue of that nation is now gone. entonces la virtud de esa nación está destruida. So Plato writes over 2,000 years ago, Entonces Platón escribió hace más de 2000 años, if a democracy has people with no virtue, it's going to fail. si una democracia tiene personas que no tienen virtud, entonces va a fracasar. Now, as I said earlier in this lesson, Ahora, como estuve diciendo anteriormente en el principio de esta lección, that 5 will chase 100, que 5 van a perseguir a 100 and that the Constitution is only written for moral people. y que la Constitución tan solo está escrita para personas que tienen moral. So if we got people stealing at fires,
So, si tenemos personas que están robándole las pertenencias a otras personas, a las víctimas de los fuegos, Are people willing to give up their lives instead of giving up their virtues? ¿acaso las personas están dispuestas a dar su vida en vez de a dar su virtud? How many countries were dedicated to God ¿Cuántos países fueron dedicados a Dios from the very beginning? desde el principio? 2. 2. Israel was 1. Israel es uno. We have the Bible to tell us what happened when they gave up their virtue. Tenemos la Biblia que nos dice qué fue lo que sucedió cuando Israel entregó su virtud, se deshizo de su virtud. So what happens when the adults give up their virtue? So, entonces, ¿qué sucede cuando los adultos se deshacen de su virtud? Who's teaching the children? ¿Quién les está enseñando a los niños? Let's go to the next thing Plato wrote. Vamos a ver lo siguiente que Platón escribió. Children taught noble lies. Plato's Republic. We want one single grand lie which will be believed by everybody. Huh? What's that about? ¿De qué se trata eso? Let's translate that. Vamos a traducir esto. We want one single grand lie. Queremos algo que quede muy claro. Which everybody will believe. Una mentira grande. Una mentira que todo el mundo pueda creer. Sort of like that climate change thing. Eso es como, por ejemplo, eso tiene que ver como el cambio del clima. Or global warming. O el calentamiento global. Why is it going to be the coldest it's ever been on Monday and Tuesday if it's global warming? ¿Por qué el lunes va a estar extremadamente frío como hace tiempo que no había estado si supuestamente hay un calentamiento global? That's just a question I have. Esto es tan solo una pregunta que yo tengo. If it's global warming, why are we going to have the inauguration indoors? Entonces, ¿por qué si hay un calentamiento global y va a estar tan frío el lunes, vamos a tener la inauguración del nuevo presidente en un lugar cerrado? Now, Plato wrote this over 2,000 years ago. Ahora, Platón escribió esto hace más de 2000 años. How do you know about our public school system? Ahora, ¿cómo es que él sabía del sistema público de Are las they- escuelas? Is our public school system teaching children about God or something else? ¿Acaso el sistema público de nuestra nación le está enseñando a los niños sobre Dios? So once Satan gets the children, he's won. A la vez que Satanás obtenga a los niños, él ya ganó. Because when Israel fell, right, Porque cuando Israel cayó, what happened to their children? Did they get to stay in the land? ¿qué le sucedió a los niños? ¿Acaso ellos se quedaron en la tierra? Were they able to chase five will chase 100? ¿O acaso ellos pudieron, 5 de ellos pudieron correr a 100? No, it was them that was being taken captive. No, fueron ellos, fue Israel los que fueron cautivos. Let's go on to the next slide there. Harry Truman said in 1951, without a firm moral foundation, freedom degenerates quickly into selfishness and anarchy. Okay, let's translate that. When a firm moral foundation, without a firm moral foundation, Sin una fundación moral firme, freedom degenerates into selfishness. la libertad se degenera y se convierte en algo que es egoísta, que es algo egoísta y es anarquista. Are we a selfish nation? ¿Acaso nosotros somos una nación que es egoísta? When you're worried about your own pronouns, that means you're selfish. Cuando tú estás preocupado por tus propios pronombres, eso quiere decir que tú eres bien egoísta. Because it's all about you. Porque se trata tan solo de ti. Okay? Let me ask this question. Déjame hacerte la siguiente pregunta. If you had to give a number to America, Si tú le tienes que dar un número a América, 10 being the highest 10 sería el 10 sería más alto and 1 being the lowest, y el 1 siendo el menor. what America's virtue is, what would you give it? Sobre la virtud de América, ¿qué número tú le darías? And you can't go into negative numbers. Y no puedes adentrar en números negativos. What about you, Neil? Neil gives it a 2. El hermano Neil le da un número 2. Rev Will? As a whole, 2 or 3, but again, there are certain segments of the population that you would have to give higher marks to. So Will says on the whole 2 or 3, but certain segments of the population be higher. El rabino Will dice que por completo, por la nación completa, sería un número 1 o 2, pero que hay ciertos sectores de la población que se merecen un número más alto. But if as a whole we're getting a 2 or 3, do you think we're going to survive?
Pero con nosotros como por completo, si se nos da un número del 1 al 2 que es muy bajito, So how does this tie into the scriptures? ¿usted piensa que vamos a sobrevivir? ¿Y cómo esto se ata a las escrituras? What did we read in the book of Matthew, ¿Qué es lo que estuvimos leyendo en el libro de Mateo, chapter 24? capítulo 24? What did it say in verse 12? ¿Qué es lo que dice en el versículo número 12? The love of many will grow cold because increased distance from what? El amor de muchos se va a poner frío porque están distanciándose de la Torah. Was the Torah, right? Porque se distancian de la Torah. So the farther we fall away from that, the harder we're going to fall. So, mientras más tú te alejas de la Torah, entonces más duro vas a caer, más Now- fuerte va a ser el Now let me golpe. ask you another question. Ahora déjame hacerte otra pregunta. What would you give the world as a score on the global? ¿Qué tipo de puntaje le darías tú al mundo entero del 1 al 10? ¿Qué tipo What de about- puntaje? What you, Marisol? What would you give the world as a whole? I don't 1 to know. 10. I have no comment in that one. That is very difficult. You're living in the world. Yeah. You're not 2. 2. Her husband said 2. 2. So if the world and America gets a 2, So the world entonces el mundo y Estados Unidos reciben un 2. has any country ever survived this low number? ¿Acaso algún país ha sobrevivido un puntaje tan bajo? Now, does this number keep going down, everybody? Ahora, y si este número sigue bajando, Why is it going down? ¿por qué está bajando? Turn to Malachi chapter 3. Vamos al libro de Malaquías capítulo 3. This is why it's going down. Esta es la razón por la cual está bajando. Malachi chapter 3, verse number 6. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Anybody learn anything out there? ¿Están aprendiendo algo? Malachi 3, verse 6 says, But because I, Jehovah, do not change, you sons of Yaakov will not be destroyed. Amen. Amén. So if he says he doesn't change, is that just for Yaakov? So, entonces él dice que él no cambia. ¿Acaso eso es tan solo para Jacob? No, it's not just for him, it's for the whole world. No, no es tan solo para Jacob, es para el mundo entero. But if you believe that the Father has changed, Pero si tú piensas que el Padre ha cambiado, then that means his virtues have changed. entonces quiere decir que sus virtudes han cambiado. So if you think the law is no longer with us, So, entonces si ustedes piensan que nosotros no tenemos que seguir la ley, then you're saying the Father in heaven is a liar. entonces tú estás diciendo que el Padre en el cielo es un mentiroso. So this is our first pillar that we must stand upon. Este es nuestro primer pilar en el cual nos tenemos que parar. The Father says by his own words, I do not change. El Padre dice, por su propia palabra, Él dice, yo nunca cambio. Now, do we all agree that that's a true statement? ¿Acaso nosotros todos estamos de acuerdo que eso es correcto, lo que acaba de decir, lo que dijo el Padre? That this was given to Jew and Gentile, Que esto se le fue dado a judío y a gentil. free and slave person, Una persona que está cautiva y las personas que son libres. rich and poor, we all agree on that, right? Ricos y pobres, todos estamos de acuerdo con esto. Do we all agree that no matter where you live, he doesn't change? Todos estamos de acuerdo que no importa dónde tú vivas, Dios, la palabra de Dios nunca cambia. Okay, go to Hebrews 13, verse number 8 then. Vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebrews 13, verse number 8. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Everybody open their phone. Thank you for your prayers, everybody. Muchas gracias a todos por orar. Yeshua the Messiah is the same yesterday, today, and forever. Amen. Amén. If those two Bible verses that we just read are true, Si esos dos versículos bíblicos que acabamos de leer son ciertos, es cierto. see if the whole body of God, the whole body of Messiah was following him in spirit and in truth, Si el cuerpo completo del Mesías estuviera siguiéndolo a él en espíritu y en verdad, and then we all met on Shabbat, y entonces todos estaríamos aquí en Shabbat, then the virtue of our nation would be a lot higher than it is today. entonces la virtud de nuestra nación fuese mucho más alta que la que es hoy. After reading those two verses, Después de haber leído esos dos versículos, it should be simple what we need to do. debería ser muy sencillo para nosotros saber qué es lo que tenemos que hacer. And why was Plato so right about us? Y entonces, ¿por qué Platón aún así escribió sobre nosotros? Because he said without virtue we're going to be destroyed, right? Porque él estaba diciendo que nosotros sin virtud vamos a ser destruidos. Did Messiah follow the law? ¿Acaso el Mesías siguió la ley? Correct, yes. Sí.
then why don't we follow Messiah's example? Entonces, ¿por qué nosotros no seguimos el ejemplo del Mesías? Why do we believe those false pulpit prophets? ¿Por qué entonces le estamos creyendo a esos pastores falsos del púlpito? And you know, I'm not only just talking about the Gentiles. Y no tan solo estamos hablando de los gentiles. There's a lot of people that call themselves Torah observant or Messianic followers or Hay muchas personas que se llaman creyentes que siguen la Torá, mesiánicos, que siguen la Torá. you can go to many Messianic congregations Tú puedes ir a muchas congregaciones mesiánicas and they will not preach, teaching, keeping all the law. y ellos no te van a predicar, te van a dar una lección y van a estar hablando de todas las leyes. If the Father says that he doesn't change, Si el Padre dice que Él no cambia and Yeshua says he doesn't change, y Yeshua dice que Él no cambia, then why do you believe when somebody lies to you? entonces ¿por qué tú le crees las mentiras? Cuando una persona viene a donde ti y te Yeah. dice todas estas mentiras, ¿por qué tú le crees a esa persona? Where is your virtue? ¿A dónde está tu virtud? Because virtue was what you think is righteous. Porque la virtud es lo que tú piensas que es correcto. So we have to overcome that, right? So, tenemos que sobrepasar eso. All people need to keep the laws given to us by Jehovah himself, right? Todas las personas tienen que seguir las leyes que fueron dadas por Jehová. Then why don't we? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? I don't understand this. Yo no entiendo esto. All right. Let's go to Bereshit, Genesis chapter 6, verse number 5. Ahora vamos al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Bereshit, Genesis chapter 6, verse 5. Vamos al libro de Bereshit, Génesis, capítulo 6, versículo 5. Everybody got their phone ready? Jehovah saw that the people on earth were very wicked, that all the imaginings of their hearts were always on evil only. Amen? Amén. Because Jehovah knows our hearts. Porque Jehová conoce nuestros corazones. Are we still the descendants of those people? ¿Acaso nosotros aún así somos los descendientes de estas personas? Okay. Let's read verse 5 again. Vamos a leer el versículo número 5 nuevamente. Jehovah saw that the people on earth were very wicked, that all the imaginings of their hearts were always of evil only. Amen? Amén. So the people of the earth, does that include everybody today? Son las personas de la tierra. ¿Acaso eso incluye a todas las personas que están en esta tierra el día de hoy? That would be correct, right? Correcto, claro que sí. Everybody, we are descendants of those people, right? Porque todos nosotros somos descendientes de esas personas. Now go to Jeremiah 17, verse 9 and 10, Ahora vamos al libro de Jeremías, capítulo 17. because we're going to get another test. Jeremiah 17, verse 9 and 10. Vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 17, versículos del 9 al 10. The heart is more deceitful than anything else, and mortally sick. Who can fathom it? I, Jehovah, search the heart. I test inner motivations in order to give to everyone what his actions and conduct deserve. Amen? Amén. So he says he's going to test you. So, entonces él está diciendo que te va a poner a prueba. What's he testing for? Entonces, ¿por qué te está poniendo a prueba? ¿Qué He's está testing buscando your, él? he's testing your virtue. Él está poniendo a prueba tu virtud. But if he's testing one person's virtue, Entonces, él está poniendo a prueba la virtud de una persona. then he's going to test the family's virtue, Entonces, luego de eso, él va a poner a prueba la virtud de la familia completa, the town's virtue, del pueblo and ultimately the country. y al final, al cabo, del país completo. And what happens when he tests us as a nation? ¿Y qué es lo que sucede cuando él nos pone a prueba como una nación? And we only get 2%. Y tan solo obtenemos el 2%. Are we going to fail the test? ¿Acaso vamos a fracasar la prueba? So God is saying we have wicked, deceitful hearts. So Dios está diciendo que nuestros corazones son malvados y que engañan. So you have to change it yourself. So tenemos que nosotros mismos cambiar nuestros corazones. Let's go to what John Adams wrote. Vamos a ver lo que escribió este hombre que se llamaba John Adams. He wrote this to Jefferson in 1818. Él escribió esto a Jefferson en el año 1818. We'll do the translation like normal. Okay. Have you ever found in history ¿Acaso has visto en la historia one single example of a nation un solo ejemplo de una nación thoroughly corrupted completamente corrupta that was afterwards restored to virtue? que luego fue restaurada a su virtud? In history, there's never been a nation, En la historia nunca ha habido una nación, except for Israel, excepto Israel, that came back to life. que vino de vuelta a la vida. When a country loses its virtue, Cuando un país pierde su virtud, all of history shows that country dies.
toda la historia muestra que ese país murió. Let's go to the next picture. So this man, this anthropologist, J.D. Unwin, wrote a book in 1934. So este hombre, un antropólogo, J.D. Unwin, escribió un libro en el 1934. You can download the book. It's a free PDF. Pueden descargar este libro, es un PDF que es gratis. He studied 80 different civilizations Él estudió 80 civilizaciones distintas over a 5,000-year period en un periodo de 5.000 años, that when it lost its virtue, que cuando perdieron su virtud, the country disappeared. el país prácticamente desapareció. And the key to this was this. Y la clave de esto fue It had to deal with sex. que tenía que ver con el sexo. So, in shame, Y con vergüenza, because the people had no shame. porque las personas ya no tenían vergüenza. Did you ever ask yourself why Adam and Chava sewed fig leaves? Ustedes no se han preguntado por qué es que Adán y Eva ellos se pusieron hojas de higo, Because they were shameful of their nakedness. porque ellos estaban avergonzados porque estaban desnudos. That's why they put the fig leaves on. Esa fue la razón por la cual ellos estaban utilizando las hojas de higo para tapar sus cuerpos. When this man found over those 80 different civilizations, Lo que este hombre encontró en estas 80 civilizaciones, and he looked at the Babylonians, the Romans, entonces miró a los babilonios, a los romanos, he looked at the Arabs, the Moors, miró a los romanos, a los moros, he looked at the Persians, miró a los persas, the Macedonians, a los de Macedonia, and he looked at a bunch of Indian nations throughout the globe. y también estuvo mirando a muchas naciones indias a través del mundo entero. So it wasn't just one time period that he studied. No fue tan solo un periodo de tiempo que le estuvo estudiando. And he found that when the people were free with their sexual promiscuity, Y él encontró que cuando las personas estaban libres con su sexualidad y eran promiscuos, that the country got destroyed. que su país fue destruido. Anybody know where the Mayans are today? ¿Algunos de ustedes saben a dónde se encuentran los mayas? What about the Incas? Acá, y los incas, ¿dónde están? And what about the Romans? Where are they? ¿Y qué tal de los romanos? Gone. Desaparecidos. Let's go to the next picture. Democracy doomed to fail when it's based on people's virtue. La democracia va a desaparecer cuando las personas la democracia va a fallar cuando las personas pierden su virtud, And people would rather give up their virtue than give up their lives. y las personas prefieren deshacerse de su virtud que perder su vida. So what happens when your morals are gone? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando tu moral se ha ido? The country is going to fail. El país va a fracasar. But it doesn't start out that way. Pero no comenzó así. It gets worse and worse and worse until it finally gets destroyed. Se pone peor y peor, peor y peor hasta que este país completamente se destruye. But sometimes when it gets destroyed, Pero algunas veces cuando se destruye, something beautiful does come out of it. algo muy hermoso sale de todo eso. Okay, let's write that down for our notes. Vamos a escribir esa nota. Sometimes destruction brings something beautiful. Algunas veces la destrucción trae algo hermoso. Sometimes destruction brings something beautiful. Algunas veces la destrucción trae algo hermoso. Sometimes destruction brings something beautiful. A veces la destrucción trae algo que es hermoso. Okay? See, when you give up your rights as a parent, Cuando tú ya no quieres ser padre y entonces legalmente te deshaces de ese derecho, instead of you teaching your children, en vez de tú enseñarle a tus hijos you allow the government to teach your children. y tú le permites al gobierno que le enseñe a tus hijos, What does the word say? entonces ¿qué dice la palabra? Train a child in the way that they should go. Tú tienes que darle clases, enseñar a un niño, crearlo de la manera en que él tiene que ir. But Plato wrote, Pero Platón escribió, the key to democracy is this: la llave de la democracia es la siguiente. taking the children away from the parents. Tomando a los niños y quitándoselo a los padres. He wrote that over 2,000 years ago. Él escribió esto hace más de 2000 años atrás. But when the parents freely give their children to the
Pero cuando unos padres, ellos libremente, ellos cogen sus hijos y se los dan al gobierno, to the government, se los dan al gobierno, then we have a problem. entonces tenemos un problema muy grave. Okay. I'm going to need to take another 5-minute break here, people. Vamos a tomar otro receso de 5 minutos. I'm going to need to stand up for a minute. Thank you for everybody's patience. Anybody learning anything out there? If you are, give me a thumbs up online. And Keith and Louis were just talking about the next part of the lesson. Muchas gracias por por toda su paciencia allá afuera, y si están disfrutando el mensaje, por favor, denos un pulgar arriba. The key to Gracias. all this is everybody, Matthew 24. La clave de todo esto se encuentra en Mateo 24. The more that the distance between you and God's word gets, Mientras más tú te distancias de la palabra de Dios, then your virtue gets less also. entonces también es menos tu virtud. And every generation gets further and further away from the Lord. Y cada generación se continúa apartando más y más de Dios. But what happens Pero lo que sucede is when people get destroyed, cuando se destruyen a las personas, because what happened after World War II? porque ¿qué fue lo que sucedió después de la Segunda Guerra All Mundial? those Jews died. Todos esos judíos murieron. Then they went back to Israel, Luego regresaron a Israel and for a brief period of time they were in love with God. y por un periodo de tiempo muy corto estuvieron enamorados de Dios. Because when you lose everything, Porque cuando tú pierdes todo, that's when God takes over your life because you're willing to give it to him. ahí es cuando Dios viene y toma control de tu vida, porque la persona está dispuesta a entregarle su vida a Dios. So let's go back to the Plato thing. Eso, vamos de vuelta a Platón. Plato says that the government needs to take possession of the children. Platón dice que el gobierno va a tomar posesión de tus hijos. What did Hitler do? ¿Y qué fue lo que hizo Hitler? He took possession of the children. Él tomó posesión de los niños. Now, why was he able to do that? ¿Y por qué él pudo hacer eso? Turn to Deuteronomy 6, verse 4 through 7. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 7. Deuteronomy 6, verse 4 through 7. Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 7. Open up your phones. Shema Yisrael, Yehovah Eloheinu, Yehovah Echad. Hear Israel, Yehovah our God, and Yehovah is one. And you are to love Jehovah your Elohim with all your heart, with all your being, with all your resources. These words which I'm ordering you today are to be upon your heart. And you are to teach them carefully to your children. Talk about them when you sit at home, when you're traveling on the road, when you lie down, and when you get up. Amen. Amén. Let's go back to verse 7. That's our key verse here. Vamos de vuelta al versículo número 7. Because if you don't teach your children God's word, Porque si tú no le enseñas a tus niños la palabra de Dios, somebody else will. alguien más lo va a hacer. And you don't want the government teaching your children. Y tú no quieres el gobierno que le esté dando clases a tus niños. So look at verse 7. Vamos a ver el versículo número 7. You're to teach them carefully to your children. You're to talk about them when you sit at home, when travel on the road, when you lie down, when you get up. Amen. Amén. You can't teach what you don't know. Tú no puedes enseñar lo que tú no sabes. And if you're not willing to teach your children, Y si tú no estás dispuesto a enseñar a tus hijos, then you're not going to instill your virtues into them. entonces tú no le vas a enseñar tus virtudes a ellos. See, what you're doing when you're teaching your children, Lo que tú estás haciendo cuando le estás enseñando, educando a tus hijos. how many people have a computer? ¿Cuántos de ustedes tienen una computadora? Everybody got a phone, right? Todos tienen un teléfono. That's a small computer, right? El teléfono es una pequeña computadora. It runs on an operating system, Eso funciona con un sistema de operación. Android or Apple or whatever. Android, Apple, lo que sea. When you're not teaching your children, Cuando tú no estás educando a tus hijos, you're allowing somebody else's operating system to be put into your children. tú estás permitiendo que otro sistema operacional esté entrando a tus hijos. So if you're not following God's law, Si tú no estás siguiendo las leyes de Dios, somebody else is putting their operating system into your children. otra persona está poniendo su sistema operacional dentro de tus hijos. Look at verse 7 again. Miren el versículo número 7. You're to teach them carefully to your children. Talk about them when you sit at home, when you're traveling on the road, when you lie down, when you get up. Amen. Amen. This is like homeschooling. Esto es como dar clases en la casa.
But most people don't want to homeschool their children. Pero muchas personas no le quieren dar clase a sus hijos en la casa. They give up that right to somebody else. Ellos cogieron ese derecho y se lo dieron a otra persona. So you're allowing somebody else to put their operating system into your children. So, tú estás permitiendo que otra persona ponga su sistema operacional en tus hijos. And what's happening? Entonces, ¿qué está You're sucediendo? sacrificing your child to another God. Tú estás sacrificando a tus hijos a otro Dios. Okay, let's turn to Leviticus 18, verse 21. Vamos al libro de Levíticos 18, versículo 21. Leviticus 18, verse 21. Vamos a ir al libro de Levíticos, capítulo 18, versículo 21. Everybody got this one? You're not to let any of your children be sacrificed to Moloch, thereby profaning the name of your Elohim. I am Jehovah. Amen. Amen. Who is Moloch? ¿Quién es Molech? Who is Moloch? ¿Quién es Molech? Does anybody know who Moloch is? ¿Acaso alguien de ustedes sabe quién es Molech? What does Moloch stand for? ¿Qué significa ese nombre Molech? Does anybody know? ¿Acaso alguien sabe? Luis said they made sacrifice to kids to him. Why? Luis dice que a ese Dios se le sacrificaban los niños. What was the God for? ¿Para qué era ese Dios? It's very interesting. They're sacrificing children to have children. Le estaba sacrificando. Es muy interesante lo que la persona anterior en esos tiempos estaban haciendo, porque le estaban sacrificando a niños para ellos poder tener niños. Moloch, his fertility god was Astaroth. Este Dios de la fertilidad es Molech, también conocido como Astoret. And those two gods were all about sensuality. Perdón, era otro, Molech y Astoret, y esos dos dioses se trataba todo sobre la sensualidad. And it was also about male to male relationships. Y también se trataba de dos hombres teniendo relaciones sexuales In a physical way. en una manera física. So when you're allowing your child to be taught this in school, So, cuando tú le estás permitiendo a tus hijos que se le eduquen de esta manera, and it becomes normal on television, entonces, y cuando lo ven en la televisión, es completamente normal. it becomes normal in your town, Entonces se convierte normal en tu pueblo, in your government, en tu gobierno. then you're giving up your virtue. Entonces tú estás sacrificando tu virtud. So now let's go to the next picture. Entonces vamos a la próxima foto. That's what this book tells us about, these 80 different societies. De eso es de lo que está hablando este libro, de las 80 civilizaciones distintas. Each of those 80 societies did the same exact thing. Cada una de estas 80 civilizaciones hicieron exactamente lo mismo. Even Paul writes about it in Romans chapter 1, the latter part of the chapter. Inclusive Pablo escribe sobre esto. Where's the Roman Empire ¿A today? dónde están los romanos? El imperio romano, ¿dónde se encuentra en estos momentos? It's gone. Desapareció. Why was it gone? ¿Por qué desapareció? Why is it gone? ¿Por qué desapareció? Because they did the exact same thing that others before them had done. Porque ellos hicieron exactamente lo mismo que otros hicieron antes que ellos. So the false pulpit prophet says what? So, el profeta del púlpito falso dice qué cosa. We're under grace. Estamos bajo gracia. Do whatever you want to do. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Is that true? ¿Acaso eso es verdad? No, it's not. No, eso no es verdad. Because where are those 80 different civilizations? Porque ¿a dónde están esas 80 distintas civilizaciones? And that's the last part of the culture being destroyed is what? Y la última parte de la cultura siendo destruida es que When men and men are having relations, they don't have children. cuando los hombres están teniendo relaciones sexuales con otros hombres, ellos no pueden procrear niños. But they abduct children, no, Pero algunos de ellos los secuestran because they have to teach their way to the children. porque ellos tienen que enseñarles, educar a los niños de la mala manera. Now let's go to the next slide. These are the 4 stages of the destruction. Estas son las 4 etapas de la destrucción, Because you have to look at it like Israel. porque tienes que verlo como Israel. The first stage is pain and poverty. La primera etapa es dolor y pobreza. Picture Israel as slaves in Egypt. Imagínense ustedes a Israel como esclavos en Israel. That was pain and poverty, correct? Eso fue mucho dolor y mucha pobreza. So, picture America. Entonces imagínense en América. Those that came here first were very poor.
Esos que vinieron aquí, las personas que vinieron aquí eran muy pobres. But then the Lord sees your heart. Pero luego Dios ve tu corazón And you're willing to work hard. y estás dispuesto a trabajar muy duro You're willing to pray to Him. y estás dispuesto a orarle You're a willing to Él listen to Him. y estás dispuesto a escucharlo a Él. That's like Israel coming out of Egypt. Eso como Israel saliendo de Egipto. They followed Moses. Ellos siguieron a Moisés. And they followed him through the Red Sea. Entonces siguieron a Moisés a través del mar de los juncos. What happened when Israel finally got into the promised land? ¿Qué fue lo que sucedió cuando finalmente Israel llegó a la tierra prometida? They became productive. Ellos se convirtieron en personas productivas, They protected their children. estuvieron protegiendo a sus hijos And there was a national unity. y entonces hubo una unión nacional. What happened in America? ¿Y luego qué pasó en América? When we became our own country, Nos convertimos en nuestro propio we país, became productive nos convertimos en productivos because everybody owned their own land, which they couldn't do in Europe. porque todo el mundo eran dueños de sus propias tierras, que una cosa que no podían hacer en Europa. The Bible is the first book ever La Biblia es el único libro en la historia where people own their own land. donde las personas son dueños de su propia tierra It gave them rights. y que les da derechos. So America followed that pattern. Entonces América siguió ese mismo patrón. And then we became productive. Luego nos convertimos fuimos productivos And America grew to be a great nation. y América nació para ser una gran nación. But that's also a good thing and a bad thing. Pero eso es algo también que es bueno y también es malo. Because stage 3 is prosperous and then they seek pleasure. Porque la etapa número 3 es ser prósperos y luego buscan el placer. Did you see, have you ever read Kings and Chronicles? Ustedes nunca han leído a Reyes y Crónicas. What happens to Israel? Esos libros en Reyes y Crónicas, ¿qué le sucedió a God takes them down, Dios los baja, then they lose everything. pierden todo. Then they come back Luego ellos regresan, and they become productive. luego se convierten, ellos son productivos, They love their nation. aman su nación. And then what does the law say? Luego, ¿qué dice la ley? You're going to be prosperous, right? Que vas a ser próspero. And then what happens? Y luego, ¿qué te va a suceder? Israel started seeking pleasures from all the other nations. Israel comenzó a buscar placeres de otras naciones. We want a king like everybody else. Nosotros queremos un rey como los demás. That was the worst thing to say Eso fue lo peor que pudieron haber dicho. because we're supposed to be separated. Porque se supone que seamos apartados. Because when there's a king in charge, Porque cuando hay un rey que está a cargo, that's not a good thing. eso no es algo que es bueno. So let's turn to Matthew 28. So, vamos al libro de Mateo 28, We're going to look at verse 18 through 20. versículos del 18 al 20. Are you learning anything? ¿Están aprendiendo algo? I hope everybody is. Matthew 28, verse 18 through 20. Mateo 28, Mateo 28, versículos del 18 al 20. Yeshua came and talked with them. He said, all authority in heaven and earth has been given to me. Therefore, go and make disciples. Make from people from all nations into Talmudim. Immerse them into the reality of the Father, the Son, and the Ruach HaKodesh. And teaching them to obey everything I have commanded you. Remember, I will be with you always, yes, even until the end of the age. Amen? Amen. What does Yeshua tell us in verse 19? ¿Qué es lo que Yeshua nos está diciendo en el versículo número 28, That's just my 19? phone, right? It says, make them into what? Dice que los conviertas en qué? Disciple. En discípulos. What is a disciple? ¿Y qué es un discípulo? It's a student. Es un estudiante. A student of what? ¿Es un estudiante de qué? Student of what? ¿Es un estudiante de qué? Of the Torah, De la Torah. of Messiah's obedience to the Torah. De la obediencia del Mesías hacia la Torah. So he sent these people out Entonces él envió a estas personas to teach people what? para enseñarle a otras personas qué cosa. It doesn't matter what day you worship. No importa qué día tú adores. Doesn't matter what you eat. No importa lo que comas. No, to teach them how to be close to the Father. No. Él los envió a estas personas para que le enseñaran a otros a cómo estar cerca del Padre. Now, when Yeshua said this, Ahora, Yeshua dijo esto. was he fulfilling a prophecy when he said this? ¿Acaso él estaba cumpliendo una profecía cuando él dijo esto? Turn to Isaiah chapter 42. Vamos al libro de Isaías, capítulo 42. Isaiah 42.
Isaías capítulo verse 42, 1 through 4. versículos del 1 al 4. Isaiah 42, verse 1 through 4. Isaías capítulo 42, versículos del 1 al 4. Now, when Yeshua said what he said, he was fulfilling this. Cuando Yeshua estaba diciendo, estaba hablando de esto precisamente. Here's my servant whom I support, my chosen one in whom I take pleasure. I put my spirit on him. He will bring justice to the Goyim. He will not cry or shout. No one will hear his voice in the streets. He will not snap up a broken reed or snuff out a smoldering wick. He will bring forth justice according to truth. He will not weaken or be crushed until he has established justice on the earth. And the coastlands wait for his Torah. Amen. Amén. Let's look at verse number 4. Vamos a ver el versículo número 4. He will not be weakened or crushed until he has established justice on the earth. And the coastlands wait for his Torah. Amen. Amén. They're not waiting for grace, they're waiting for teachings. Ellos no están esperando por gracia, ellos están esperando por enseñanzas. That's why today I didn't stay home, Por eso fue que hoy yo no me quedé en mi casa, because I wanted to deliver what God gave me to give. porque yo quise enviar el mensaje que el Señor me había dado. I don't want to get up to heaven and for him to say you failed me. Yo no quiero llegar al cielo y que el Señor me diga a mí, tú me has fallado. Believe me, it's not about me, everybody. Créame, no se trata de mí, It's about my King, se trata de mi rey, Yeshua. Yeshua. Because the nations are waiting for what? Porque las naciones están esperando qué cosa? They're waiting for virtue. Están esperando por virtud, They're waiting for prosperity. están esperando por prosperidad. Because God promises Porque Dios promete that if you keep his laws, you will be prosperous. que si tú mantienes sus leyes, tú vas a ser próspero, You will be productive. vas a ser productivo, You will have children, vas a tener hijos and you will have blessings. y vas a tener bendiciones. So Yeshua, when he sent out those 11 Jewish men, So Yeshua, cuando él envió a esos 11 hombres judíos, he didn't send out the Baptists. él no envió al bautista, He did not send out the Lutherans. él no envió a los luteranos, He did not send out the Romans. él no envió a los He romanos. sent out Messianic Jews to teach the world about what? Él envió a hombres mesiánicos judíos para que le educaran al mundo en referencia a qué? Teach the world about Torah, how to have proper virtue. Que le enseñaran al mundo la Torá. Now, that guy wrote the book in the 1930s, right? Ahora, ese señor que escribió ese libro en el 1930, He looked at 80 different civilizations él estuvo viendo 80 distintas civilizaciones that did not want the Torah. que no querían la Torá. So if we want 5 to chase 100, Entonces, si nosotros queremos que 5 persigan a 100, what do we need to do? ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? We have to have godly virtue. Tenemos que tener virtudes que provienen de Dios. Go to the next slide, please. Democracy is doomed to fail. Let's translate it. La democracia va a fracasar Because it's based on people having virtue. porque está basada en personas que tienen virtud. So Yeshua sent Jewish men out to what? So Yeshua envió a hombres judíos para que hicieran qué cosa? To teach virtue, Para que les enseñaran virtud, to teach the Torah. para que les enseñaran la Torá. Not to tell them doesn't matter what day they worship. No para que le dijeran a las personas que ellos, no importa en qué día tú vas a adorar. Actually, God really wants you to be on the Shabbat. Bueno, Dios quiere que tú pues le celebres su Shabbat. And we know that, Y nosotros lo sabemos. but for many years, most of you did not know that Pero por muchos años muchos de ustedes no sabían eso. until God moved on your heart. Hasta que el Señor movió tu corazón. But then you chose to follow the proper virtue. Pero luego tú escogiste por tu libre albedrío, entonces a seguir las leyes de Dios. And then you gave up your life to learn virtue. Y luego tú diste tu vida para poder aprender la virtud. But most people are willing to give up their life. They're willing to give up their virtues so they'll save their life. Muchas personas están dispuestas a deshacerse de la virtud para salvar su vida. Why did those countries fail? ¿Por qué esos países fracasaron? Why did England fail in our revolution? ¿Por qué ellos fracasaron en la revolución? Because we were fighting to be free to worship God. Porque nosotros estábamos peleando para ser libres para adorar a Dios. Let's go to the next slide. People
Now this is amazing, and he wrote this over 2,000 years ago. Nothing ever changes. Translate. Este hombre escribió esto hace 2000 años atrás, pero nada cambia, es increíble. What you see there is written over 2,000 years ago. Lo que están mirando aquí en la pantalla fue escrito hace más de 2000 años. People look for someone to fix the unstructured mess. Las personas buscan a otras personas para que arreglen el daño en la estructura. Everybody's looking for Trump to fix the mess. Todo el mundo está buscando al presidente Trump para que arregle este reguero que hay. He can't fix the mess. Él no puede hacerlo. We, the people, need to fix the mess. Nosotros, las personas, tenemos que arreglar todo esto que ha pasado. Look, it says, a governor comes along saying, I can fix this, just give me emergency powers. Aquí dice, si un gobernador viene y dice, no se preocupen, yo puedo arreglar todo esto. Entonces quiere decir, esta persona va a necesitar poderes como poderes extraordinarios de emergencia. Instead of turning back to Elohim and the Word, En vez de ellos a regresar a Dios, we turn to look at a man. entonces muchas personas se dan vuelta y buscan a un hombre. And this is what Israel did. Y eso fue lo que hizo Israel. Anybody remember Saul? Todos ustedes se acuerdan de Saúl. He was a foot taller than everybody else. Él era un pie más alto que el resto de las personas. Trump's not a short man, right? El presidente Trump no es un hombre que es bajito. He's like Saul very much. Él es más o menos como Saúl. A man with emergency powers. Es un hombre con poderes de emergencia. Let's go next 2 slides. Look at this. Miremos esto. I'm going to read in English and we'll do it in Spanish. In 1976, President Gerald Ford said, people say, why don't you expand the program and spend more federal money? I look them in the eyes and say, do you realize that a government big enough to give us everything we want is the government big enough to take from us everything we have? Aquí el presidente Gerald Ford en el 1976 dijo, las personas dicen, tenemos que expandir el programa y a gastar más dinero. Y yo les digo, miren, y los miro a los ojos y digo, ¿ustedes se dan de cuenta que un gobierno que es inmenso, que le puede dar de todo, es un gobierno que es también grande, que puede take from us, que también les puede quitar absolutamente todo? You don't want a big government. Tú no quieres un gobierno grande. You don't actually want a government at all. Tú no quieres un gobierno en lo absoluto. You want the people to fear God Tú quieres las personas que le teman a Dios and follow His word. y que sigan su palabra. Because when a government gets that big, Porque cuando un gobierno se pone bien grande to give you everything they want, everything you want, para darte todo lo que tú quieres, it's a government that's going to take away your guns. es un gobierno que te va a quitar tus armas. What'd you say? I said you're endangering your YouTube status. Yeah, make sure you get on our Rumble page. I'm just delivering what God wants me to deliver. You know, when I saw this, it was amazing. Cuando yo vi esto, yo me quedé maravillado. And the Lord's been talking to me about this lesson all week long. Y el Señor me ha estado hablando sobre esta lección la semana completa. Because we got to get virtue back. Porque nosotros tenemos que obtener la virtud de vuelta. Because God gave us the power. Porque Dios nos dio el poder. And we even wrote about it in the Constitution. Y nosotros inclusive hemos escrito sobre eso en la And we Constitución. also wrote about it in the Bill of Rights. Y también estuvimos escribiendo eso en la Constitución. But where did those men get it from? Pero ¿a dónde fue que estos hombres obtuvieron esta información? Bible. La Biblia. Let's go next slide. Look at that, everybody. Individual rights come from God. Los derechos individuales provienen de Dios. God gives you right to choose Him or not to choose Him. Dios te da el derecho, te da el derecho de que lo escojas o que no lo escojas. You're going to serve somebody. Tú vas a servir a alguien You might want to serve a loving God. y es mejor escoger a un Dios amoroso. The government does not love you. El gobierno no te ama. They want you to be servants. El gobierno quiere que tú seas su sirviente And God wants you to be His servant. y Dios quiere que tú seas su sirviente. God tells you what He's going to do. Dios te dice lo que él va a hacer. The government does not tell you what they're going to do. El gobierno no te dice lo que ellos van a hacer.
The government takes your rights away. El gobierno te quita tus derechos. But God says, I don't change. Pero Dios dice, yo no cambio. Yeshua said, I don't change. Yeshua dice, yo no cambio. And what I give you, what I said in the beginning, will be in the end. Y cuando lo que yo te dije a ti desde un principio es lo que va a ser al final. Let's go to our last part here. Vamos a ir a la última parte. Let's go to Leviticus 18, verse 21 to 23. Vamos al libro de Levíticos, capítulo 18, versículos del 21 al 23. Let the children's minister know. I can't go much longer. Leviticus 18, verse 21 to 23. Levíticos 18, versículos del 21 al 23. You're not to let any of your children be sacrificed to Moloch, thereby profaning the name of Elohim. I am Jehovah. You're not to go to bed with a man as with a woman. It's abomination. You're not to have sexual relations with any kind of animal and become unclean with it, nor any woman present herself to an animal for sexual relations with it. It's a perversion. Amen. Now, those are three amazing verses. Esos tres versículos son increíbles. Now, most people will agree that we should not have sex with an animal. Ahora, muchas personas están de acuerdo de que no se puede tener relaciones sexuales con animales, But they don't agree with verse 22. pero no están de acuerdo con el versículo 23. There are thousands of churches and even Messianic congregations Hay miles y miles de iglesias, inclusive congregaciones mesiánicas, that do not teach against verse 22. que no están educando sobre este versículo, versículo And 23. they do not teach against verse 21. Y no están tampoco enseñando a los niños sobre el versículo 21. So they'll teach against verse 22. Entonces ellos te educan sobre el versículo 22. Let's go to one more. Go to Leviticus 15, verse 24 to 27. Vamos a ver el libro de Levíticos, capítulo 15, versículos del 24 al 27. Verse 24 to 27. Versículos del 24 al 27. Nobody teaches this. Nadie nos educa sobre esto. I've never heard a Messianic rabbi teach this. Un rabino mesiánico, yo nunca he escuchado a un rabino mesiánico certainly- dar clases sobre esto. I've certainly not heard a Sunday Christian teach this. Y ciertamente tampoco los cristianos no tampoco están enseñando esto. If a man goes to bed with her and her menstrual flow touches him, if he's unclean for 7 days, every bed she lies on will be unclean. If a woman has a discharge of blood for many days, not during her period, or if her discharge lasts beyond the normal end of her period, then throughout time she's having unclean discharge, she will be given nidah, she's unclean. And every bed she lies on at any time while she's having her discharge will be for her like the bed she uses when in time in nidah. Everything she sits on will be unclean, or uncleanliness being that of her nidah. Whoever touches these things will be unclean. He is to wash his clothes and bathe. Going on to the next page here. Himself in water. He'll be unclean until evening. Amen. Amen. So if we go back to the other scripture, So, si vamos de vuelta a las otras escrituras, people will agree with the verse 22, las personas van a estar de acuerdo con el versículo 22, but they will not agree with what we just read. pero no van a estar de acuerdo con lo que acabamos de You leer. can't have it both ways, everybody, Tú no puedes tener las dos cosas, because then you lost your virtue. porque entonces has perdido tu virtud. So if a woman is having her menstrual cycle So, si una mujer está teniendo su periodo, and you come to congregation, entonces vienes a la congregación. the man that lied in bed with her, Entonces el hombre que se acuesta en la misma cama con ella, you're unclean. el hombre está impuro. It's like having leprosy to God. Es como tener lepra ante de Dios. But you don't see pastors preaching about this, do you? Pero tú no ves a los pastores que prediquen sobre esto. They'll disagree with verse, with this. Ellos estarían en contra de esto. The whole church disagrees with verse 26 and La 27. iglesia completa no están de acuerdo con el versículo 23 y el 27. Have you ever heard a Christian pastor teach about nidah? ¿Acaso ustedes han escuchado a un pastor cristiano educar a las personas sobre la neidad, que es el periodo? But if you're going to teach tithing,
Pero si tú le vas a enseñar a las personas, le vas a decir, mira que tienen que contribuir su 10%. If you're going to teach about Messiah, Si le vas a enseñar sobre el Mesías, then you have to teach about these two verses. entonces tú tienes que educar a las personas sobre estos dos You versículos. can't pick and choose which ones you like, Tú no puedes escoger las que te gustan y las que no te gustan, because then you lose your virtue. porque entonces así pierdes tu virtud. And when you lose your virtue, Y cuando pierdes tu virtud, every country that loses virtue cada país que pierde su virtud, becomes lawless. entonces se convierte, son un país sin leyes. So what do we need to do? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? We need to close the gap between us and Torah. Tenemos que cerrar ese boquete que está entre el Mesías y nosotros. You can't have one law and not have all the laws. Tú no puedes tener una ley y no tener otras. If you're going to break one, you're going to break them all. Si vas a romper una ley, la vas a romper todas. Okay? All right. I'm going to close the lesson now. Ahora vamos a concluir nuestra lección. Let me just give a short altar call. Thank you, Lord, for your blessings today. Thank you, Lord, for this opportunity. If you're out there and you have not chosen Messiah for your Messiah, I'm going to give you an opportunity to choose him today. Let's translate this. Si te encuentras allá afuera y no le has dado tu vida al Mesías, hoy es el momento. If you're out there today Si te encuentras allá afuera and you want to accept Yeshua, y quieres aceptar a Yeshua, he's the Word, tienes que decir estas palabras. and he wants to give you freedom today. Él te quiere dar la libertad hoy. Freedom to leave Satan's kingdom. La libertad para que dejes el reino de Satanás. And how do you do that? ¿Y cómo tú haces eso? You have to accept his offer of salvation, Tienes que aceptar su ofrenda de la salvación. Messiah's offer. La oferta de la salvación del Mesías. I'm going to say a short, simple prayer. Voy a hacer una pequeña y corta oración. You must say these words and mean them in your heart. Tienes que decir estas palabras, pero tienes que sentirlas en tu corazón. If you're out there and you want to accept Yeshua, say these words. Si te encuentras allá afuera y quieres aceptar a Yeshua, di las siguientes palabras. Say, Yeshua, Di Yeshua, today I accept you as my Messiah. hoy yo te acepto a ti como mi Mesías. I ask for your forgiveness. Te pido tu perdón. I ask you to wash me, Te pido que me limpies, Clean me. que me laves, make me something new. que me hagas una criatura nueva. You said that for the very first time. Si has dicho esto por primera vez, You were born again. tú has nacido de nuevo. If you're here in the sanctuary, lift up your hand if you said it for the first time. Si te encuentras aquí en el santuario y has dicho estas palabras por primera vez, por favor, levanta tu mano. You're hearing this on radio, television, internet. Si estás escuchando esto en el radio, televisión o en el internet, Just let us know so we can pray with you. déjanos saber para que podamos orar por ti. In your name, Messiah Yeshua. En el nombre del Mesías Yeshua, Everybody says amen. todos digan amén. Please accept my apologies, everybody. Por favor, le pido disculpas a todo el mundo. Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. And click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call. If you have not taken your first steps to be born again, just ask God's help. Remember, it's His loving grace that has come to find you. No one is worthy or able to reach God, but God can reach us, and He's reaching out to you now. Just open your heart and let Him in. His arms are open, and the blessing of salvation and eternal life are waiting for you. Don't let it wait any longer.